Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, el pastor Natividad Ramos Ramos presenta el mensaje en la Carta Universal de Santiago, capítulo 1, de los versos 2 al 5. Y el tema de este mensaje es las tribulaciones y sus frutos, esperando que este mensaje sea de grande bendición para su vida. Con ustedes, nuestro hermano. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le será dada. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad de presentar la palabra esta mañana. Que sea una bendición, que nuestros corazones sean alimentados con esta verdad eterna, y que nuestro entendimiento, Señor, sea consolidado, arraigado en la fe. Ayúdame, permite que tu Espíritu Santo me dé su apoyo. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues seguimos en esta carta de Santiago. He predicado un mensaje, escrita, como él lo dice, a las 12 tribus que están esparcidas, que yo he mencionado que casi todos los escritos decían las tribus perdidas de Israel, las 10 tribus perdidas, pero si Santiago dice que les está escribiendo es porque no están perdidas, que cuando menos para ellos sí sabían dónde estaban. Pero al mismo tiempo, si le está escribiendo a todos los hijos de Israel, en donde estuvieran, nos da una idea que hasta dónde era aceptado su consejo. Pues de lo contrario, ¿cuál iba a ser el derecho que lo asistía para escribirle a las 12 tribus de Israel? Necesariamente él era aceptado, muy aceptado, hasta donde estuviera el último de los hijos de Israel. Hasta allá alcanzaba su influencia. Interesante detalle, que pareciera que no significa mucho, pero claro que sí. Si les voy a escribir a todos es porque tengo acceso a todos y todos me tienen en consideración. Hasta allá. Muy bien. Ahora usted recuerda que en el mensaje pasado todo giró sobre el saludo que hizo Santiago, siervo de Dios y siervo de Jesucristo, a los hermanos esparcidos, salud, como está en el verso 1. Y oído así como te saludo, pues más bien pareciera una cosa tan austera, común, sin más contenido, más que nos saludó. Sin embargo, en el mensaje pasado explicamos las implicaciones tan grandes que tenía esa manera de decir las cosas. Como fue aquello de siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Vuelvo a lo mismo. Si se le ve así de manera simplista, no tiene mucho para nosotros. En tanto ese saludo tiene significado, porque al decir las cosas de esa manera está diciendo
que Jesucristo tiene igualdad con Dios, porque Jesús es Dios. Alabado sea Dios. Fíjese qué interesante las implicaciones sutiles, pero además con esa declaración que Santiago ha hecho, yo la considero una confesión de fe, breve, pero muy vigorosa, porque sería lo mismo que decir: les digo a las 12 tribus que Jesús es el Cristo, porque Jesucristo es la combinación de Jesús y el Cristo. Que Jesús es el Cristo, que Jesús es Salvador y que Jesús es Rey. Que Él es el ungido, que es el Mesías de Dios. Entonces les estaba diciendo mucho. Y nadie podrá decir que esa declaración de fe era una declaración tibia. Por el contrario, fue una declaración apasionada, vigorosa, que manifestaba una fe intensa también en la persona de Cristo. Declaraciones que cierra al final del versículo 1 con la palabra salud, que pudiera ser entendida como un simple los saludo, les doy un saludo. Y sería así si en el griego esa palabra salud no estuviera asociado al acto de tener gozo. Vamos desglosando. Y sin duda fue esta una palabra usada en exclusiva por Santiago, interesantemente, como lo hizo en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando se decidió que los gentiles no teníamos que ser obligados a guardar las cuestiones de la ley de Moisés, y que les envió una carta a los hermanos de Antioquía, y enviando a los gentiles ese saludo, les está diciendo que la decisión que tomaron los hermanos apóstoles y el Espíritu Santo en Jerusalén debe ser motivo de gozo para ellos, porque le había parecido bien a ellos y al Espíritu Santo que los gentiles que se convirtieran a Cristo no fueran molestados con cosas propias de los judíos, que eran cosas solo de judíos y que deben seguir siendo cosas de judíos. ¿Ve usted la implicación de lo que estoy diciendo? Entonces lo logro para decirle a los judaizantes: es cosa de ustedes, no de nosotros. Pero volvamos al verso 1, donde nace la importancia de esa palabra salud o gozo. Entonces vamos a llamar salud, que tengáis gozo. Pero espérenme, pero le está escribiendo a los judíos, a los hijos de Israel, mejor dicho. La palabra judíos es solamente para los de Judá y Benjamín. Las otras 10 no se llaman judíos, sino hijos de Israel. Aunque en la profecía de Ezequiel dice que otra vez un día volverán a ser solo una nación. Ya no se les va a distinguir de judíos e israelitas, sino hijos de Israel a todos. Pero eso es otra cosa. Pero ¿qué cosa debía causarles gozo a las 12 tribus? ¿Qué? Una, que Jesús era el Cristo. Y si Jesús era el Cristo, señores, el Mesías ha llegado con nosotros. Dios ha cumplido su promesa. Y esto debe ser motivo de gozo. Donde quiera que ustedes estén, Dios ha enviado a nuestro Mesías con nosotros. Alabado sea Dios. Si eso era así, implicaba que Dios
los había visitado con el año agradable. Esa era una gran noticia. Pero por las cosas que luego va a decir Santiago, yo lo que veo en la estrategia de Santiago es que está preparando la infraestructura para las cosas que va a abordar. Ha preparado el camino para lo que inmediatamente va a decirles. Oiga, espéreme, pero parece que Santiago cambia el tema, porque luego empieza a hablar de tentaciones. Y yo digo, santo Dios, pues, ¿qué tiene que ver el año agradable con las tentaciones? Estoy marcando ese punto. Diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. Entonces veamos eso más de cerca, porque parece que se salió del tema. En el verso 2, el apóstol Santiago escala la palabra gozo de su saludo. Primero les dijo que tuvieran gozo, pero ahora les dice que tengan sumo gozo. Escaló, fue más alto que lo que les estaba diciendo. Debería producirles una enorme emoción gozosa saber que el Mesías los había visitado. Nivel supremo, altísimo gozo. Lo máximo, que es lo que se conoce en las cartas de Pablo, sería como el gozo ágape, donde antes nos habló del amor ágape. Donde amor ágape o gozo ágape sería el gozo superior, cual no hay otro igual. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Nosotros debemos tener un gozo ágape, cual no hay otro igual, que es la emoción superior. Pero si eso es sumo gozo, entonces debe ser un gozo que sin duda debe tener un verdadero motivo, una causa. Y si tiene causa y tiene motivo y se entiende, entonces Santiago está proponiendo que el gozo que tengan sea un gozo inteligente, entendido, producto de una profunda reflexión sobre una causa. Es decir, para que lo entiendan, ¿por qué tienen gozo? ¿Qué implica que el Mesías haya llegado? Entonces convirtamos eso también en un gozo inteligente, que es cuando los creyentes saben por qué se gozan. ¿Saben por qué dicen gloria a Dios? Porque aplauden. No es porque los demás aplauden, sino sé porque le aplaude a Dios. Alabado su nombre. Alabado sea Dios. Gozo inteligente. Es buena idea de Santiago. El gozo que se logra cuando se entiende una cosa profunda de la fe. Y a causa de reflexionar sobre esas cuestiones, el creyente llega a saber, a entender de todo lo que significa su fe. Ahora, pero dijimos que debe haber un motivo supremo, ¿no? Si es gozo supremo, tiene que haber un motivo supremo y una causa suprema. Entonces la pregunta sería, ¿y cuál será ese motivo? Mire, debo hacer un paréntesis. Yo siempre pienso en lo que yo les estoy predicando y enseñando. Y yo hacía mi reflexión en la madrugada
y decía, creo que hace mucho que no predico sermones evangelísticos, de salvación, de conversión, ¿sí? Que esos son sermones extraordinarios, basados en la persona del Señor Jesús, estrictamente. Y yo decía, hace mucho que nomás estoy predicándole a la iglesia. Y yo quería, de alguna manera, sin no justificarme, entender por qué. Y creo entender la razón, porque tengo en mi corazón establecerlos en esa fe preciosa, arraigarlos, para que permanezcan, esté o no esté uno. Pase lo que pase, ustedes estén esperando al Señor Jesús. Alabado sea Sion. Pero ese arraigo solo se logra quien entiende la fe. No que sabe cantar coritos, no que sabe 1000 textos. No. Que es capaz de decir, entiendo perfectamente lo que significa mi fe en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Entonces, ¿cuál sería ese motivo? Voy a llamarlo el motivo eficiente. Escuche a Santiago hablar. Dice, cuando cayereis en diversas tentaciones. Ahora, oído solo así, la palabra tentación se prende los focos rojos. Oyéndolo así de manera austera, sin más acompañamiento que las tentaciones, pues yo creo que la palabra tentación causa que nuestra mente se llene de ideas, tentaciones, desde las más nobles hasta las más insanas, porque la mente procesa lo que oye, y cuando ante sus ojos está la palabra tentación, normalmente se van hacia un solo lado. Entonces eso me obliga a mí a despejar esa duda junto con ustedes. ¿A qué se refiere Santiago? Pues tú dijiste tentaciones, Santiago. Y nosotros entendemos tentación por tentación. No la quieras cambiar. No quiero dejar inconclusa la idea. Que esas diversas tentaciones, dijo Santiago, sean motivo de supremo gozo. Pues me siento más enredado. Santiago dice, esas tentaciones son el motivo eficiente por lo que ustedes deben estar alegres. Alabado sea Dios. Pero no olvide que dijimos que tiene que ser un gozo inteligente, un gozo que entiende, un gozo entendido, el gozo, el que sabe por qué gozarse. Entonces, lleguemos a una conclusión, que sería algo como esto, que solo el que entiende de esa clase de tentaciones, o de qué clase de tentaciones está hablando Santiago, para tener profundo gozo. Y hago una precisión que nos ayude. Santiago deja entrever que no se trata de cualquier clase de tentación, sino solo de cierta clase de tentaciones. Pero veamos eso más de cerca. Lo que ha dicho Santiago, para hacer otra precisión que parece que le estamos dando vuelta y no queremos entrar a eso, que nos ayude a desglosar sus palabras. Pero ¿qué cosa hay que ver entonces más de cerca?
No solo, fíjese, Santiago no hay que ver solo lo que dice, sino el cómo lo dice, que son dos cosas distintas. Y dice, cuando cayereis en diversas tentaciones. Eso es lo que quiero yo precisar, caer en diversas tentaciones. Eso de que cuando se caiga en diversas tentaciones, ¿qué significa, Santiago? Y tenemos que irnos desde luego a las ideas en que fue escrito, en el griego koiné, que es el griego popular, no el griego clásico. Significa caer de improviso. Es decir, usted no esperaba nada cuando ¡zas! Ya está metido en el problema. ¿Les ha pasado así? Las cosas que nos suceden durísimas, sin estarlas buscando. Y que incluso no se trata de cosas que han andado allí rondando en el pensamiento. No se trata de eso. Pero que han andado en el pensamiento y que se han tolerado. O sea que el hombre, el creyente, las tolera, que anden allí vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Eso no es caer de improviso. Eso es un acto producto de un pensar deliberado. Por el contrario, Santiago diría, yo no estoy hablando de eso. Yo ya estoy hablando de cosas que no fueron pensadas. Y si fueron cosas no pensadas, luego no se trata de aquellas cosas que Jesús dijo que salían del corazón. Santiago dice, yo no estoy hablando de lo que Jesús dijo. Sería una manera de decirlo. Yo no estoy hablando de cosas que han dado vuelta y vuelta ya en nuestros pensamientos y que las hemos cobijado. Y que si consentimos que ahí anduvieran, quizá porque pensábamos que podíamos tener control sobre ellas. Pero de repente descubrimos, diría Santiago, que se salieron de control. Pero en este caso Santiago voltea y nos dice, pero yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando, diría Santiago, no se trata de ese tipo de tentación, que es tentación para pecar. Si cayeres en lo que nada tuvimos que ver, las cosas que nos rodearon, de repente nos vimos envueltos, a pesar de que hemos vivido echando mano del sentido común, diría Santiago. Nos cuidamos. Hemos vivido con mucho sentido común, con sentido de la distancia en la vida. Pero de repente estamos envueltos. Luego, a partir de aquí, Santiago nos plantearía que hay dos rutas de las tentaciones. Una de ellas, las que son para probar nuestra calidad de fe e inmadurez en Cristo. Las otras, las que tienen la tendencia de llevar al pecado. Que las primeras, las que son para probar nuestra fe y nuestra solidez en Cristo, esas vienen de Dios. Las segundas vienen del mal para hacer al hombre pecar. Pero avancemos en ese pasaje y veamos un poco más de cerca eso de esas tentaciones, para saber con certeza, pues qué cosas son. O diciéndolo de otra manera, qué cosas no son. Pero hagamos algo.
olvidemos la palabra tentación o tentaciones y sustituyámosla por la palabra pruebas, que es la apropiada, porque Dios no tienta a nadie. Alabado sea Dios. Ni Él es tentado de nadie. Amén. De Dios no vienen las tentaciones que llevan al hombre al pecado. Y en este caso, vamos por la ruta de aquellas pruebas. Ya vamos a quitar la palabra tentación de enfrente. Vamos a sustituirla, que Santiago está diciendo: si cayeres en diversas pruebas, estas vienen de parte de Dios. Y si vienen de parte de Dios las pruebas, habrán de tener los más sublimes de los motivos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Cómo cree que entendimos nosotros la pérdida de nuestro hijo Eric? Los motivos sublimes de Dios, las razones de Dios. Entonces las cosas cambian, porque Dios es un Dios bueno y no nos da serpiente en vez de pez, ni piedra en vez de pan. Alabado sea su nombre. Hermosa idea, ¿verdad? Entonces el pasaje sería algo así, lo que está diciendo Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo, gozo ágape. ¿Qué es eso de gozo ágape? Me lo quieren decir porque a veces me olvidó, hermanos. ¿Qué quiere decir? Gozo ágape es el gozo superior, una emoción superior, cual no hay otra igual. Alabado sea Dios. Que aún bajo las peores circunstancias que nos aplasten en la vida, hay razones para tener gozo profundo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y muchos de ustedes nos vieron vivir ese tiempo, cuando cayereis en diversas pruebas. Así parece más claro, hermanos. Pero volvamos sobre nuestros pasos y digamos que Santiago, aquí en este caso del verso 2, hablan de las pruebas que vienen de parte de Dios. Algo así como: si Dios los mete a pruebas, alégrense. Alabado su nombre. Dice la Escritura: porque Dios te considera que eres su hijo. Hay veces que la vara es muy dura. Hay veces que nos parte el alma. Pero ahí es donde nosotros aprendemos a confiar en Él, en los motivos eficientes. Y decimos: aunque no entienda nada, yo sé que mi Dios es bueno. Alabado su nombre. Y siempre cuando la prueba haya pasado, habrá fruto. Y en nosotros hubo fruto. Como nunca empezamos a trabajar en la obra de Dios con mayor intensidad. Y mucha gente fue bendecida. Pruebas que vienen de parte de Dios, que tienen como propósito consolidarnos en nuestra fe o enderezar nuestros pasos. Y yo lo he testificado. Yo lo he testificado en mi vida ministerial. Ninguno que he llamado al ministerio
debe entender que el tiempo es suyo, sino que el Señor lo compró a usted con todo el tiempo. Y si lo llamó al ministerio, no se meta a los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Y yo quise hacer interpretación de mi circunstancia y llegué a pensar que podía negociar con Dios, que me permitiera entrar en los negocios, y me lo concedió. Cuando todo terminó, después de un tiempo durísimo y terrible, descubrí las razones que Él tuvo para concederme eso. Y me di cuenta que me había apropiado de muchos años ministerio, propiedad del Señor Jesús, para dedicarlo a mis asuntos personales. Por eso dije, o vienen por una razón, o vienen para enderezarlo. Y yo le agradezco a Dios que se haya atravesado en mi camino. Alabado sea Dios. Yo se lo he dicho, yo te he visto cuando te has atravesado en mi camino y te agradezco mucho. O sea, no hice berrinche porque se me atravesó. Al contrario, quise entender por qué tenía que tener gozo, estar contento. Porque el motivo eficiente es la bondad de Dios. Y las cosas cambiaron. Y Él me sacó de todas mis equivocaciones en ese sentido administrativo, de mi tiempo, ministerio. Él fue muy bueno. Y no me dio de baja, sino que me esperó. Y eso es para glorificar y tener sumo gozo con el cariño de nuestro Salvador Jesucristo. Alabado sea Dios. Y se los he dicho cuando yo entendí eso, porque las pruebas, cosas que vinieron, porque yo no esperaba eso, yo esperaba bonanza siempre. Oiga, y los contratos que yo tenía en mis manos eran sorprendentes en el tiempo de López Portillo. Eran valores altísimos, grandísimos. Pero el dinero pasaba así por mis manos y volaba. ¿Qué le parece? Y aprendí la lección. Y le pedí perdón al Señor. Y entramos a un tiempo muy activo en el ministerio. Muy activo. Y yo empecé a darme cuenta. Y me di cuenta cuando más o menos me había puesto al corriente en términos de tiempo ministerio con mi Señor. Porque trabajé incansablemente. Predicando siempre en todas partes. Haciendo lo que a mí me mandaron a hacer, enseñar las cuestiones de la fe. Los riesgos, los peligros que la iglesia iba a vivir. Yo lo hice. Pero muy agradecido con mi Señor de que se haya atravesado. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alguien me dijo, es que Dios no me deja. Pues qué bueno. Alégrate. Alégrate porque te toman en cuenta. El Dios de los cielos, el Rey de la gloria, que te esté viendo y que se atraviese y te diga, no te muevas de aquí. Es para decirle cómo te agradezco, Señor. Cómo te agradezco. Bendito sea Dios. ¿No es motivo eficiente? ¿O ustedes qué dicen? Hagamos esa distinción. Santiago pone claramente en apartados diferentes las pruebas que vienen de Dios y las tentaciones que vienen de parte del mal para llevar al pecado. Entonces Santiago no está diciéndoles a los hermanos tentación al pecado, sino prueba que viene de Dios. Tengan sumo gozo. Y aún más haré precisiones. Observe esto.
cuando se habla de pruebas que vienen de Dios, se caracterizan porque comúnmente vienen acompañadas de aflicciones. Cuando las pruebas vienen de parte de Dios, vienen acompañadas de aflicción. Y el creyente se aflige mucho, sufre mucho, en diversas maneras. Cosas que causan tristeza profunda. Tristeza profunda. Lo vivimos como si Dios quisiera someter nuestra alma a presión intensa para llevarla a punto de quiebre. Pero jamás Dios hará eso. Dice que Él no quebrará la caña cascada. Esa caña que ya está hueca porque puede quebrarse fácilmente, Él es tan tierno que no la quiebra. Alabado sea Dios. Y no nos quebró a nosotros. Den gloria a Dios. ¿Cómo no voy a saber en lo que creo? ¿Cómo no voy a saber por qué, a pesar de todas las cosas que hemos sufrido, tenemos motivo eficiente de alegría? No somos alguien que no entienda lo que ha pasado, que no lo sufra. Cuando Dios prueba a alguien, lo acompaña de sufrimiento, de aflicciones. Ve el caso de Job. Mientras que las tentaciones que son para inclinar al pecado, esas no vienen acompañadas de aflicción, sino de placer. El alma es llevada a lo que es placentero. ¿Notaron la diferencia? Aflicciones versus el placer. No se acompañan de aflicción. Y Santiago cierra esa idea proponiéndoles una forma de decir las cosas que cuando venga de Dios, porque llegó con aflicción y tristeza, dije yo, vaya a ver a Jesús en el Getsemaní. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Presión profunda. Pero Dios nunca lo quebrará. Grave es eso en el alma. Y sabiendo que no lo va a quebrar y que lo va a favorecer, entonces usted alégrese que Dios lo considere digno de que lo pruebe. Alabado sea Dios. Y que cuando venga de Dios lo reconozcamos con el nombre de prueba. Y cuando sea inducir hacia el pecado, le llamemos tentación. No prueba, tentación. Por eso dirá Santiago, cuando alguno es tentado, es decir, cuando se sienta inducido al pecado, no se atrevan, no piensen, no digan que Dios lo está probando, porque Dios no envía pecado para probarlo. No diga que eso viene de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Alabado su nombre, alabado su nombre. Es el Dios Santo. Se están gozando con esta definición de Pablo, de Santiago. Mire, a Pablo no lo puedo dejar. Es que a Santiago siempre lo comparo con Pablo para ver qué tal anda. Dios somete a prueba a sus hijos. Dice Pedro, como se somete el oro al fuego.
para ser purificado. De esa prueba saldrá un creyente más sólido, un mejor creyente, más enamorado de Cristo, más arraigado en la fe. No saldrá lesionado del alma. Grábese lo que le voy a decir. Cuando alguien diga que fue sometido a prueba, no hable de más. Y cuando Dios lo somete a usted a una prueba y usted termine esa prueba, debe salir sin lesiones, sanito. Significa sin quejas, sin reproches, sin nada de nada, sin reclamos. Al contrario, aplaudiendo al Dios de los cielos. Alabado sea Dios. Qué detalle tan interesante. Pruebas enviadas por Dios que ponen al descubierto la realidad de nuestra fe. A ver qué tan hermanito es. Digo, porque a veces el creyente fanfarronea mucho. Lo que yo decía eso que decía, échenme al diablo, le doy 3 cachetadas y se va lloriqueando. De veras le decía yo, oye, ¿estás pesado? Este hermano es de los pesados, es de los malitos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. La prueba es para poner al descubierto qué tan cierto es nuestra fe. Que yo lo he expresado coloquialmente en estas palabras, que a nadie le tiemblen las piernas. Pase lo que pase, pase lo que pase, usted se aferra a que el Señor es bueno, que no es malintencionado, que no tiene propósitos malvados, sino que sus propósitos son eficientemente buenos. Y que cuando usted salga de la prueba sin lesiones, le va a decir pedacito de oro. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Y qué cosa es poner a descubierta nuestra fe? Yo digo que es hacer que por causa de esa presión que él ejerció, por esa dureza que se puso sobre nosotros, el creyente se vea cuestionado y que al verse sometido a esa prueba se vea confundido del buen propósito que hay en eso, malinterprete y caiga en desaliento. Está lleno de creyentes que por falta de un conocimiento inteligente vienen cayendo en desaliento, como si Dios nos hiciera unos fracasados. Jamás yo aceptaré eso bajo las peores circunstancias. Hemos vivido cosas durísimas en nuestra vida. Mi vida personal de hace muchos años, mi vida familiar. Pero nunca hemos tenido razón para el desaliento. Para llegar a pensar, yo creo que ya Dios ni me quiere. Ande, no sea fantoche. Si Dios no lo quisiera, no hubiera muerto por usted, hombre. Amén. Amén, seguro. Digo, porque mi salvación yo le llamé servicio a domicilio. Porque ahí en los cielos, en la eternidad, la desarrollaron, la pensaron, la probaron y me la trajeron hasta aquí. El Señor dejó su trono de gloria y vino hasta aquí para traernos salvación. Alabado sea Dios. ¿Acaso podemos decir que Dios tiene mala intención? Oiga a los creyentes opinar cuando están metidos en problemas. ¿Dónde está Dios? Pues donde siempre ha estado. Dice que Él no se mueve. Incluso
llegan a un desaliento, hasta no encontrarle sentido a su fe. ¿De qué me sirve ser creyente? De no encontrarle sentido a su vida cristiana, si le pasan tantas cosas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido, vosotros también venceréis. Yo les decía que cuando se accidentó Eleazar, es que por cierto, cuando una hermana nos estaba testificando de algo así como eso, que se cayó, yo me acordé de Eleazar, que se cayó de un edificio, en el pavimento así de frente, fracturado por todas partes. Era de muerte, él no debía vivir, pero Dios fue bueno y le retuvo la vida. Y ahí está parte de nuestra familia. Y alguien le dijo: hombre ingeniero, qué suerte. Le dijeron: es que supiste cómo caer. Y Eleazar es parco, pero a veces es muy... Dijo: sí, hombre, fíjate que entrené mucho. Alabado sea Dios. Sí. Y cuando yo venía de Nuevo Laredo, con mi familia, de Rosario, Adriana, o no sé si Rosario se quedó en Nuevo Laredo, allá con Eleazar, sí. Ella siempre estuvo pegadísima. Yo fui el que me vine para acá, tenía cosas. Y sabiendo los comentarios que se iban a hacer, yo me adelanté, que se llama sacar un paso adelante, y en la radio prediqué un mensaje que lo titulé: ¿cómo me pasan cosas a mí? O sea, me curé en salud, sabiendo la mentalidad que en vez de consolar, los creyentes se arruinan con sus palabras. Pero yo no soy la gente que lo arruina en las palabras. He aprendido a pasar por encima de lo que se diga, y yo no pierdo de vista a mi Señor. Él es bueno, y yo sigo diciendo: Él es bueno, aunque el mundo entero me diga: qué bárbaro, cómo te pasan cosas, por algo ha de ser. Yo sigo diciendo: Él es bueno. Y me encargó un trabajo y lo sigo haciendo. Y no voy a desertar de ese trabajo, porque es el trabajo de mi Señor. Amén. Qué bonito ese título: ¿cómo me pasan cosas a mí? Y es cierto, yo lo he testificado. Si el Señor no hubiera sido tan bueno con mi esposa y conmigo, hoy no tendríamos hijos, porque todos han sido accidentados de muerte. Nomás uno se fue, el flaquito, nomás uno se fue. Pero aún las cosas que Él dejó, las utilizamos para la obra y resultaron muy buenas. Y yo he aprendido una cosa: los ojos de Dios son limpios. Y Él no manda a alguien al castigo eterno y agarra sus bienes, que es que para la obra. No, señores. Si Dios aceptó la ofrenda de Abel, es porque aceptó a Abel. Es principio bíblico. Y nosotros usamos los 2 millones de pesos que Eri dejó de su empresa, todo para la obra, no para comprarle a Dios nada en absoluto, porque Cristo compró todo. Alabado sea Dios. Sino como un quehacer gratificante, de gozo profundo. Y las cosas han resultado, y ustedes son parte de ese resultado. Porque yo no quería volver a ser pastor. Fui pastor muy jovencito, pero no quería hacerlo porque eran muy latosos los hermanos. No es cierto. ¿Saben que yo soy feliz?
Yo no tengo ningún problema de que carga. Cuando alguien me dice, es que hermano, es una carga, pues quítatela y déjala, para que ya no tengas. Cuando que Jesús dijo, mi carga es ligera. ¿O no es así? Y si Él lo dijo, tiene que ser cierto. Yo no tengo por qué estar pensando en que quién sabe qué se traerá el Señor conmigo. Alguien me dijo así, quién sabe qué se trae el Señor. Le dijo, no, otra vez, no seas presumido, hombre. ¿Acaso no oíste lo que el Dios le dijo a Job? Oye, Job, ¿tienes tu brazo como yo para que estés alegando? ¿Dónde estás cuando yo fundaba la tierra? ¿Cómo le puse su piedra angular ese? ¿Cómo calculé? ¿Qué matemáticas usé? Dijo Job, ¿sabes qué? Mejor me callo, tú platícamela. Denle un aplauso al Señor Jesús. Nos pasan tantas cosas. Porque lo que dice Santiago, a veces no sea más que una prueba muy dolorosa, donde Dios nos marca el alto. Y para mí, la muerte de Eric significó un alto. Y revisé muchas cosas, muchas cosas, que produjeron bendición. Entonces, ¿cómo voy a quejar de que el Señor le puso stop o le puso un pausa y me dijo, vente a ver eso? Si además Él me favoreció conservándome en el ministerio, porque al Señor no se le puede dejar el trabajo tirado. Padre, la obra que tú me encargaste que hiciera está terminada. Pablo dijo, he acabado el ministerio que recibí del Señor Jesús. Yo espero llegar a decirle, Señor, lo que me encargaste, sí lo hice. Tuve un retraso un tiempo, pero tú te atravesaste y me aceleraste para que alcanzara el tiempo. ¿No debo de agradecérselo al Señor? ¿No debo de felicitarlo esta mañana y decirle, eres maravilloso, eres bueno? Nada más que Santiago habla en plural. Habla de tentaciones. Que hay pruebas, hermano. Hay cosas en la vida del creyente que llegan como un enjambre, una tras otra. Y ahí es cuando el creyente, por mayores razones, se desespera. Pues es que es una tras otra. Bueno, pues será una tras otra la bendición. Digo yo, no sé si estoy equivocado. ¿Ustedes qué piensan? Yo estoy tratando de meterles en el alma una idea de fe que yo he vivido y que por la manera que lo dice la Escritura es inevitable que lleguen esas pruebas. Es más, no hay manera de librarnos de ellas. Entonces la cuestión a resolver sería, ¿qué vamos a hacer con ellas? Con las pruebas. El sol sale sobre buenos y malos, Y a veces el creyente piensa que a él no le puede pasar nada. ¿Quién dijo eso? ¿No dice la Escritura que el sol sale sobre buenos y malos? Que su lluvia riega toda la tierra. Dios es un Dios de todo el mundo. Y eso me alegra. Bueno, ¿qué va a hacer con las pruebas? Bueno, yo digo, puede ser que le sugiero esto, caiga en fatalismo. Es una buena idea, ¿verdad? Hágale un monumento al fatalismo, pensando que usted es un creyente desafortunado, desdichado. Yo soy un creyente feliz. Alabado sea Dios. Ustedes son creyentes. Ajá. Si no somos indigentes en el sentido que estoy diciendo, y se atreva a cuestionar el cuidado que Dios tenga de usted. Si tiene cuidado de los pajarillos, hombre. Lo que pasa es que no le creemos al Señor Jesús lo que dijo en el Sermón del Monte. Y usted llegue a pensar que lo que dice la Escritura
no es más que mera retórica. Otros, a ser probados, se convierten en, oiga, ese es otro muy buena, conviértase en murmurador. No, bueno, pues es que esto, cómo me fastidian los murmuradores, Esa clase de gente que sabe cómo se resuelven todos los problemas y nunca resuelve los suyos. No, bueno, si hiciera esto más, algo así como oprimo el botón 1, el botón 2 y el 3 y ya está. Sí, no, sí. Recién hemos hablado con ellos, con esos creyentes murmuradores. Recién hemos hablado. Y jamás pudiéramos imaginar que estábamos frente a un murmurador en potencia. Digo, porque estamos diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no es posible evitar que vengan las pruebas, entonces, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Qué hacer con las pruebas? Otros, pero hay otros. Este otro es muy bueno, hermano. Revuélquese en la autocompasión. Ay, cómo sufro yo. No tiene idea cómo me fastidia eso, Digo, se lo digo no para que usted va a decir, no le digo nada al hermano. Pero a mí me fastidia eso de que, ay, cómo sufro. Me le ando contando a medio mundo, pues para que me compadezca, ¿para qué? Y en cada paso procurarán hacerles saber a todos que sufren mucho. Y buscarán que todo el mundo sepa de su desdicha. Oiga, subraye eso, la palabra desdicha. Soy un desdichado. Y a base de sumar simpatías de los demás, piensan que pueden salir de aquella prueba. No hagan eso. Yo les he estado enseñando la fe para que no suceda eso. Ustedes tienen que ser muros de contención, gente sólida, que pase lo que pase, saben en quién han creído. Y le voy a decir, no transite por esa ruta. Mejor haga esto, decídase a ser ejercitado en las perplejidades. No sé de qué se trata. Y en vez de desgastarse en dudas, mejor intente descubrir los porqué de Dios. Y cuando descubra, usted va a estar feliz de la vida. Alabado sea Dios, porque se va a dar cuenta que Dios está de su lado, que no es su enemigo, que es su ayudador. Así que resista, porque el que es probado enfrenta dos cosas. Por un lado, la pena en todas sus expresiones, sentimiento de tristeza, de conflicto interior. Todos estos sentimientos, no estoy diciendo que no lleguen al alma nuestra. Es más, combaten en nuestro hombre interior contra la fe que hay en nosotros. Pero en medio de esa fiera lucha, nuestro entendimiento de la fe nos incita a soportar, soporta. Nos grita que esperemos, porque el final será feliz. ¿Usted se la cree lo que está contando el hermano? Porque eso podría ser un buen discurso muy demagógico, ¿no? Para un candidato a un puesto público, ¿verdad? Donde se prometen tantas cosas. Y en ese cansancio que desanima, la esperanza nos dice, Dios no está ausente. Alabado sea Dios. Nos está viendo. Porque Él nos ve. ¿Usted qué cree? ¿Que nos ve o que no nos ve? Entonces, si nos ve, ¿cómo nos va a dar cuenta de cómo andamos? Y eso nos hace cobrar esperanza de triunfo. Y nos dice, avanza un poquito más. ¿Cómo me gusta esa idea? Ese creyente ya va cansado porque las cosas están pesadas. Ya no hay que hacer y se va desgastando y va cansado y quiere detener.
Pero la esperanza le dice, o alguien que va junto a él le dice, un poquito más, tantito más. Ahora permítame un poco de alegría y decir que en ese poquito más algo sucedió. En nuestras luchas, cuando las cuestiones están más difíciles, durísimas, que yo en realidad a la familia le serví como un escudo para que los conflictos no llegaran a ellos. Pero yo tenía esa fortaleza, porque yo puedo decir que alguien se puso de mi lado. El que me decía, aguanta un poquito más. Hasta que yo le dije, pues ¿quién eres tú? Y me dijo, yo soy la paciencia. Alabado sea Dios. Que ella era hija de ese poquito más. ¿Disfrutan esto, hermanos? Yo creo que ahora sí que con esta combustible que le hemos puesto a su alma, usted casi sale hasta la otra orilla. Amén. No voy a decir, bueno, eso es del hermano Ramos. No, pues es que eso es para todos. Y Santiago dice en el verso 2, la prueba de vuestra fe obra paciencia. ¿Y qué cosa es eso de paciencia? Es la capacidad para soportar los infortunios, los casos más pesados, los más molestos, y soportarlos sin perturbación de ánimo. Luego dice Santiago que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia en esas durísimas pruebas es una cualidad que lo califica de creyente maduro. Y Dios dice, magnífico, este es un creyente bueno, es maduro. Amén. Esa paciencia nos deja una gran experiencia. ¿Qué sabe qué significa en griego eso? Lo que se comprueba. Y si ese creyente comprobó que así es como se vence y se crece en la fe, y si buscaba a Dios ser descubierto dentro de nosotros, yo tengo que decirle a esa prueba, magnífico, gran motivo tuvo Dios para probarme. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Hemos establecido cuestiones muy importantes, hermanos. Grábeselas en el alma, métalas en su corazón y hágalas realidad. Porque el hermano Ramos no es distinto a usted en Cristo. Y experimentará, porque la paciencia nos lleva a experimentar. Y cuando hemos salido victoriosos, sanos, sin lesiones, sin quejas, sin reproches al Altísimo ni a nadie. No, pues esto que nos pasó, ¿cómo va a ser justo? Sí, nosotros perdimos a Eric, 25 años de edad. Es durísimo, terrible, es un golpe que lo parte. Pero al ver todas estas cosas, usted dice, magnífico. Por eso yo dije, si Dios nos prestara sus ojos para ver las cosas como Él las ve, tendríamos que abrazarlo y decirle, querido Dios, déjame darte un besito, porque eres bueno. Alabado sea Dios, porque eres bueno. Magnífico, magnífico. Denle un aplauso al Señor. Mi alma se enterneció al decir esto, porque pues son cosas que están allí en el corazón, pero con ellas quiero glorificar a mi Señor y Salvador. Así que Santiago, gracias por esta carta, gracias por este apartadito que es maravilloso. ¿Cómo lo siente, hermano? ¿Le decimos a Santiago que mejor nos vamos con Pablo? ¿O le decimos a Pablo que mejor se espere?
Esto es bueno. Alabamos a Dios. Yo no sé si algunos de ustedes digan, yo ya tengo tantos años con el problemas encima, ¿sí? Este mensaje es para usted. Hágalo valer. Hágalo valer en su corazón. Que sucedan las cosas. Que Dios no miente. Dice que el que ha de venir vendrá. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cómo se sienten? ¿Más contentos? Muy bien. Así, ese gozo, ese contentamiento, si algún día están en prueba, así manifiestan. Para que no sea teoría. Usted pídale a Dios sobre sus problemas, que hay respuesta. Mientras enseñamos la palabra, suceden las cosas. Padre eterno, ahora gracias. Gracias por esta bendición tan preciosa, que pudimos regocijarnos en la fe, en tus promesas, en tu bondad. Ahora, Señor, yo te ruego que bendigas a tus hijos y que aún en tiempos de dificultad ellos vean tu mano y que tú has llegado para darles bendición abundante y que ellos lo vean notoriamente por Cristo Jesús. Amén. Esperando que este mensaje resuelva muchas necesidades en su vida y que realmente sea una gran bendición para aquellos que están pasando por momentos difíciles, sabiendo que tenemos un Dios poderoso y que en todo seremos prosperados si clamamos a Él. Le esperamos para que usted nos siga acompañando en este canal de tendencias de nuestro tiempo y que cada mensaje sea una bendición para usted y su familia. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.